El PRI en lo inmediato tiene que resolver lo que estos últimos 10 años ha dejado de hacer las fuerzas antagónicas al partido, a este partido. Tiene que cohesionar sus fuerzas y aprender a cohabitar con otras fuerzas, como está sucediendo en los diferentes países del mundo, sobre todo de Europa y en Inglaterra concretamente. En lo inmediato tiene que el PRI dar un diagnóstico nacional para que a partir de ese diagnóstico nacional pueda entender el partido qué es lo que se requiere en beneficio del pueblo de México. Porque no se nos olvide que en este momento hemos dejado de ser un Estado de Derecho para convertirnos en un Estado gendarme. ¿Por qué digo esto? Porque el ejército mexicano, nuestro honorable ejército mexicano, se encuentra en las calles cuando debería de ser la Guardia Nacional, que está contemplada en la propia Constitución, en el artículo 35, 36 y 76 de la Constitución. Esto le va a permitir al partido, pues, hacer una propuesta que bien nos hace falta en materia laboral. El siglo XX, la materia laboral, el derecho al trabajo era de capacitación, adiestramiento. El día de hoy, siglo XXI, es de conocimiento y de innovación. En materia educativa tiene el maestro Moreira una gran responsabilidad porque es maestro de primaria él y tiene que adecuar este conocimiento que se requiere del siglo XXI para estar acorde a este siglo que estamos viviendo, que estamos empezando. No hemos dejado tuvimos una gran deficiencia en alimentación, tenemos un sector económico cerrado, tenemos un problema estratégico que contempla la propia Constitución cuando hablamos nosotros de telégrafo, radiotelegrafía y ferrocarriles. Realmente es estratégico porque en el caso concreto de telégrafos se utiliza el telégrafo, se utiliza la radiotelegrafía cuando estamos nosotros viviendo el Internet y estamos viviendo una era robótica, tecnológica muy avanzada y no debemos de mantenernos nosotros con este concepto telegráfico o de radiotelegrafía. En el caso concreto de los ferrocarriles, se utiliza el ferrocarril de México para transportar problemas de Centroamérica hacia el norte del país. Nosotros tenemos que tomar la decisión si vamos a desaparecer los ferrocarriles o vamos a subirnos al siglo XXI para tener esos ferrocarriles modernos, bala, que tienen en cualquier otra nación del mundo. En el caso concreto de la justicia, la Suprema Corte de Justicia, hay veces que esta Corte nos da la impresión de que va a resolver problemas de una manera constitucional, tal como lo establece la Constitución, y no ser tan legalista. Lo legalista es del siglo XIX, del siglo XVIII, del siglo XIX. El siglo XX, a partir de los años 60, fue un siglo que cambió totalmente la manera de hacer justicia. Nosotros tenemos que entender que esta justicia que en este momento la Corte está desarrollando es una justicia que todavía utiliza la aguja capotera y el hilo para integrar los expedientes, cuando la tecnología nos habla de otros conceptos. Tenemos que fortalecer el Estado laico. Recordemos que el Estado laico es el Estado neutral. No, el Estado no tiene por qué estar participando en ningún aspecto religioso. Entonces es importante que entendamos lo que es el Estado laico. El PRI tiene que tomar las banderas de los principios de Nuremberg, que es el jus congene. Estos principios van a fortalecer los derechos humanos. Y es importante fortalecer los derechos humanos que están reconocidos en la Constitución. El otro grave problema que tiene México es el agua. El agua
es necesaria para la vida humana, es un derecho inherente, es parte de los derechos humanos. Y en cambio, hay lugares como en Tabasco y en muchas partes de la República Mexicana en donde el agua se ha vuelto una tragedia. Tenemos que enmendar esta situación del agua. Esos son los retos inmediatos que tiene el PRI. Por otro lado, tenemos que entender que el Congreso que actualmente nos sostiene el sistema político mexicano es un Congreso que algunas veces se mantiene también en el siglo XIX. ¿Cómo es posible que los periodos que tiene el Congreso todavía sigan siendo los periodos del siglo XIX, cuando no había carreteras, cuando no habían puentes? Hoy estamos en el siglo XXI y la comunidad más alejada a cualquier diputado o senador le queda a 2 horas de vuelo. Tenemos que entender que eso ya cambió, que están en el siglo XXI y que ya no pertenecemos a una sociedad cerrada, sino estamos hablando de una sociedad abierta, en donde los secretos ya no prevalecen, sino ahí tenemos la famosa, el Wikileaks, la famosa fuga de información que le está dando la vuelta al mundo. Todo esto tiene que tomarlo en cuenta el nuevo PRI. Por eso es importante que se entienda este gran reto de inmediato que tiene la nueva dirigencia del partido. Retomando, en conclusión, si es necesario que hagamos una nueva constitución, pero una constitución en donde realmente participan las fuerzas políticas de México, tenemos que tomar la decisión de hacerlo. Un nuevo constituyente. Muchas veces se preguntan, ¿es posible que con estos diputados y estos senadores hagamos una constitución, una nueva constitución? Yo digo que sí. No debemos de tener miedo a hacerlo, a tomar esa decisión, porque la constitución que hoy nos rige ya es una constitución en lo particular, para mí, que está agotada, que ya no responde realmente a lo que se requiere para el siglo XXI, en beneficio de todos nosotros.